Cuando todo parece perdido, cuando aparentemente ya no hay esperanza, cuando no vemos la luz al final del túnel, es ahí cuando Dios muchas veces obra para demostrarnos su poder y su gloria, y así motivarnos a confiar en Él y dejar de ponerlo en último lugar. Porque Dios no guarda rencor a sus hijos. Dios ama, Dios cuida, Dios bendice. Porque Dios nuestro Señor es diferente. Dios nos busca, Dios nos llama, nos intenta hacer entender que Él nos ama. Pero cuando las fuerzas se terminan, cuando la tristeza nos invade y no podemos continuar, es ahí cuando vamos a los pies de quien debería ocupar el primer lugar en nuestra vida. Olvidamos que es Dios quien nos creó. Dejamos por un lado las razones de nuestro vivir, quien todos los días nos acompaña a donde sea que vamos. Pero Dios no nos reprocha, sino al contrario. Busca y busca mil y una maneras de darnos a entender que sus designios son perfectos, que busca siempre lo mejor para nosotros y que en ningún momento nos ha abandonado. Él es tu Dios, quien te sostiene y te dice que no tengas miedo. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Dios es quien puede cambiar el rumbo de tu vida. Si sientes que has tomado un camino que no te pertenece, un camino equivocado y deseas en tu corazón enderezar tu sendero, busca a Dios. Él te va a ayudar a encontrar la desviación correcta que te lleve a encontrarte con tu verdadero sendero. Si te sientes sin fuerzas para continuar, si la tristeza ha tocado a tu puerta, busca a Dios. Él tiene el poder de cambiar tus sentimientos y dar felicidad y paz a tu corazón sin importar por lo que tú estés pasando. El Señor es el Dios de lo imposible, que hace lo que es ante nuestros ojos imposible, posible. El mismo Dios que te creó es capaz de darle un giro de 180 grados a tu vida y cambiar todo para tu bien. Solo basta tomar una decisión de buscarle, buscar su rostro, porque indudablemente lo has de encontrar cuando lo hagas. Recuerda, Él ya te busca desde hace mucho tiempo atrás, sin importar lo que ha sido de ti. Quiere cambiarte y darte una nueva vida. Así que hoy es el momento para encontrarte con Él y empezar de nuevo al lado de su presencia. Graba en tu corazón estas palabras. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de corazón. Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Palabras de Dios, palabras que se han de cumplir.
Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos, bienvenidas al culto de Cyber Church. Estamos juntos ya para alabar a nuestro Dios y ser bendecidos con la palabra de Dios. Si consigue usted alabar a Dios en medio de las adversidades, entonces habrá alcanzado la victoria. Y no olvide que en medio de esas adversidades, siempre la presencia de Dios lo está acompañando. Podemos alzar nuestra mirada hacia arriba y permanecer allí porque nuestra esperanza es eterna. Queremos en este momento darle gracias a Dios para empezar este culto y lo hacemos todos juntos a través de la oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Alabamos, glorificamos tu nombre porque tú eres digno de nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, porque a pesar de las circunstancias muy complicadas, adversas y difíciles, tú estás con nosotros. Tu promesa es fiel. Has dicho que nunca nos dejarás, nunca nos desampararás. Y es por eso que también nos sentimos fortalecidos porque estamos del lado tuyo. Gracias te damos en esta mañana por la presencia de cada uno de mis hermanos. Te pedimos que los bendiga, los guardes y entregamos este culto para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, es el momento de seguir ahora en este culto y vamos a hacerlo alabando a nuestro Dios. Si un ejército se acerca, yo no temeré, no, yo no temeré. Con mi Dios delante, sé que venceré, yo sé que venceré.
¿Cómo podemos gozarnos en momentos difíciles? ¿Qué hace posible que nuestra fe se mantenga firme? Son las alentadoras promesas que encontramos en la palabra de Dios. Son aquellas que nos dan ánimo, son aquellas que nos fortalecen. Si creemos realmente en estos versículos que encontramos en la Biblia, entonces nuestra fe no va a menguar, se mantendrá siempre firme. Recordemos las palabras que Dios dijo en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Tenemos la promesa de Dios y esta promesa permite que usted y yo sigamos siempre firmes. Pasando por el fuego para que te acerques a mí. Te estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darte gloria. Te estoy pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. Te estoy pasando por el fuego para sanar tu corazón. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darle gloria. En el desierto es que se adora, es donde puedes ver mi gloria. En el desierto es que te envío columna de nube y columna de fuego. En el desierto es que hago fiesta, es que celebro con mis hijos. Si estás siendo procesado, es cuando más cerca estoy de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darle gloria. Te estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí.
como un salvavidas que te mantiene a flote en medio de la tempestad de la vida. Cada versículo de la palabra de Dios es como el faro que te anuncia que estás en dirección correcta porque estás yendo a un puerto seguro. Es importante que cada versículo de la palabra de Dios quede siempre grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos ya preparándonos para recibir la palabra de Dios a cargo de Pastor Augusto, que en unos instantes ya está listo para compartirnos la palabra de Dios. Sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. A la luz del glorioso Señor. Muy buenos días, les saludamos y les enviamos nuestro cordial abrazo y un saludo muy especial a cada uno de ustedes que nos acompañan en este culto precioso de este domingo, Día del Señor, en que nosotros recordamos siempre el día que debemos honrar
Es el día que pertenece a nuestro Dios. Con esto quisiera comenzar después que ha pasado una semana ya de la llamada celebración de la Semana Santa, que el mundo cristiano de manera internacional lo celebra. Y el mensaje de esta celebración de esta Semana Santa culmina con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hemos escuchado, hemos aprendido justamente sobre este tema, pero me quedo pensando que nos quedamos solo con eso hasta el próximo año. Parece que muchas veces nosotros acostumbramos Semana Santa y después lo guardamos, lo archivamos hasta el próximo año, en que vamos a recordar recién o otra vez la Semana Santa. Así que eso parece que hacemos. Llega la época de marzo o abril, sacamos el archivo y nuevamente recordamos esta fiesta o esta celebración de la entrada de Jesús a Jerusalén y todo el percurso en una semana hasta la resurrección. Esto generalmente lo hacemos. Pero, ¿qué cosa más hay de importante después de la celebración de la Semana Santa? Después de la resurrección, ¿termina todo allí? ¿Todo queda solamente allí? No, no es así. En esta mañana le traigo una gran novedad. Se llama los 5 mucho más. 5 mucho más. Otorgados a los creyentes por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está basado en Romanos, la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 9, 10, 15, 17 y 20. Si usted está tomando nota, le voy a repetir. Romanos capítulo 5. Específicamente en los versículos 9, 10, 15, 17 y 20. Voy a centrarme en estos versículos dentro de esa magnitud del capítulo 5. Pero permítame hacer una corta oración para que el Señor nos dirija en esta mañana. Bendito Padre Celestial, nos acercamos a ti con humildad, honrando tu presencia, honrando tu palabra y honrando esta fecha especial en que hemos celebrado la Semana Santa con la culminación de la resurrección de tu precioso Hijo. Esto quiere decir que nosotros tenemos a un Jesús que está vivo, que está resucitado y que está entre nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo interesante que en este capítulo 5, si usted lee todo el capítulo 5, y eso sería muy bueno, desde los versículos 6 hasta el versículo 20, el argumento del apóstol Pablo es que nos enseña cómo Dios obra de lo poco hasta lo más grande. De lo muy sencillo hasta lo más complicado. Dios trabaja así, desde lo poquito hasta lo más. Y esto es lo que nos va a mostrar estos 5 mucho más que le estoy trayendo. Entonces les presento en este momento los 5 muchos más que el apóstol Pablo nos indica, nos explica. Para esto le voy a pedir que por favor tenga usted su Biblia abierta en estos versículos mencionados de Romanos capítulo 5, versículos 9, 10, 15, 17 al 20, para que me acompañe usted y no diga que yo estoy inventando. Tal vez usted las puede subrayar inclusive, y eso es muy bueno para usted, para que pueda recordarse. Perfectamente bien, si ya tiene usted su Biblia abierta, va a ser muy fácil entender estos 5 mucho más que la palabra de Dios nos va a enseñar en esta mañana. El primer mucho más está en el versículo 9.
El mucho más está relacionada con la liberación de la ira de Dios. Y este versículo 9 nos dice de la siguiente manera, escúcheme, pues mucho más, aquí está el primer mucho más por acaso, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto es lo que nos dice el versículo 9. Y allí está bien al comienzo el primer mucho más. Esto es la manera como Dios trabaja con nosotros, los seres humanos. Es una tremenda bendición cuando Dios siempre nos ofrece mucho más de lo que nosotros esperamos. Nos ofrece mucho más de sus bendiciones, mucho más de su gracia, mucho más de su perdón. Y en esta mañana tenemos el primer mucho más que está relacionada con la liberación de la ira de Dios. Esto es el tema. Y está comenzando, que está diciendo que ya justificados en su sangre. Cuando vemos el mucho más, estando ya justificados en su sangre. Justificados. La idea de la justificación que estamos queriendo decir cuando estamos justificados, es que cuando estábamos condenados en nuestros delitos, en nuestros pecados, estábamos en el lodo del error y del pecado, perdidos y abandonados en este mundo, Dios tiene compasión del ser humano. Y Él, cuando estábamos culpados por de nuestros delitos y pecados ante la presencia, ante el tribunal de Dios, es que cuando el pecador acepta a Cristo, este pecador es declarado justo. Es decir, pasa de ser visto por Dios como un culpado para ser justo, para ser salvado. Y esto Romanos capítulo 5, versículo 1 nos explica. Por favor, no se olvide. Justificado quiere decir la persona que estaba culpada, la persona que era un reo, recibe un perdón especial de Dios. Y ese perdón viene por la sangre de Jesús, viene por la muerte de Jesús. Jesús ha muerto por usted, ha muerto por mí y nos justifica. Es decir, Él carga toda esa nuestra desgracia, carga toda esa cochinada de nuestros pecados en la cruz del Calvario, y por medio de ese sacrificio encontramos la preciosa salvación. Y Dios nos ve de otra manera, Dios ya nos ve de otra forma. Esto es lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Se lo leo. Justificados, pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted revisa ese versículo, va a encontrar exactamente como estoy leyendo. Justificados, pues por la fe, es por la fe en Jesús. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese versículo de Romanos 5:9 también nos habla de la sangre. Se refiere pues a lo que Jesús ha derramado en la cruz del Calvario, su preciosa sangre, y lo ha derramado hasta la última gota de su sangre. Con esto pone al pecador en una relación correcta con Dios, porque el pecador, claro, por su pecado está apartado de Dios. Dios le cuida, Dios le ve, pero no de una manera especial, solo lo cuida y lo protege solo como a una criatura. La diferencia es que cuando una persona recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador, Dios lo acepta a esta persona como su hijo, como su hija. Y ese perdón viene a través justamente del perdón y del sacrificio del cual requería sangre. Requería sangre. Y esto es lo que nosotros encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 9, versículo 10.
capítulo 5, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10, nos dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alabanza, salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya no sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esa muerte nos lleva a vivir juntamente con Él. Esta es la tremenda novedad. Este es el primer mucho más que Dios nos ofrece. Y en Juan capítulo 3, versículo 36, nos dice también de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El primer mucho más relacionado con la ira de Dios es que nos justifica la sangre de Jesús. No se olvide de este punto principal. Nos justifica, nos hace como si no hubiéramos cometido todos esos pecados, porque alguien paga, alguien sufre, alguien muere. Lo que nosotros debimos haber muerto, lo que nosotros debíamos haber sufrido, lo que nosotros debíamos haber derramado nuestra sangre, pero tampoco sería bueno porque somos pecadores. Tenía que ser un justo, tenía que ser un inocente. Y eso es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces nos cuesta entender claramente que Él ha venido para librarnos justamente de la ira de Dios. Este es el primer mucho más. Luego también tenemos el segundo mucho más. El segundo mucho más está en el versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Aquí encontramos el segundo mucho más. El segundo mucho más relacionado con la reconciliación. Y por eso, por la resurrección, claro, de nuestro Señor Jesucristo. Reconciliación. Si estábamos bajo la ira de Dios y Jesús muere por nosotros, aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, entramos en reconciliación con Dios. Este es lo precioso de este segundo mucho más. El versículo 10 nos dice de la siguiente manera: porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y aquí está el segundo mucho más. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 10. Precioso versículo, claramente explicado. Es que nosotros, siendo enemigos, haciendo todo lo contrario de Dios, hemos sido reconciliados cuando hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador. Allí funciona la palabra reconciliados o reconciliación. Esto es traer a las dos partes hostiles a relaciones amistosas. Es decir, Jesús se pone en el medio entre Dios Padre y entre nosotros pecadores. Dios Padre, santo, justo, sin ninguna mancha, absolutamente ninguna mancha de pecado. Pero el hombre pecador, sucio, en el pecado. Esto es la realidad, la naturaleza del ser humano. ¿Y qué es lo que hace? Jesús se pone en el medio entre Dios Padre y nosotros. Y Jesús agarra figurativamente, como si tomase la mano de Dios Padre y con la otra mano tomase la mano de nosotros y nos pone en una amistad, nos pone en una buena relación. Esto es la reconciliación. Nos hemos reconciliado con Dios Padre por medio de su precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo es el medio por el cual Dios y la humanidad
llegan a la reconciliación, de lo cual estábamos separados de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, nos dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios. Mire, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo más claro podría explicar este versículo de 2 Corintios capítulo 5 versículo 18? Porque todo esto proviene de Dios. Es Dios quien tiene la idea, quien tiene la preciosa iniciativa para ayudarnos, para podernos llevar, para que se realice esa amistad, y proviene justamente la reconciliación por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el instrumento de la reconciliación entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Desde que recibimos al Señor Jesucristo, el mucho más funciona, porque usted se hace de criatura de Dios, se convierte en un precioso, en una preciosa, en un precioso hijo de Dios, en una preciosa hija de Dios. Por su vida se refiere a Cristo mismo, a Cristo resucitado. Las personas son salvas por su unión a Cristo resucitado y su mediación a nuestro favor, al favor de usted y al favor también mío. No se olvide este segundo mucho más. Es la reconciliación. Esta resurrección nos asegura la reconciliación con Dios. Así que Dios ya no nos ve como asquerosos, cochinos, enfermos, revolcándose en el lodo del pecado y del error. Nos saca primeramente, nos libra de la ira, y ahora nos da la preciosa reconciliación. La amistad sincera. Y cuando Dios ama, cuando Dios perdona y cuando Dios hace la amistad, lo hace al estilo Dios, no al estilo humano, que puede romperse o puede quebrarse en cualquier momento. Él lo hace al estilo Dios, sin error, sin mentira, sin ningún engaño, solo con la pura y absoluta verdad. Entramos ahora al tercer mucho más. Espero que usted me esté entendiendo. Ya le dije, el primer mucho más está funcionando con la ira de Dios, que ya no vamos a estar bajo la ira de Dios, ya vamos a estar en conformidad, en una buena amistad con Dios. Y lo segundo que acabamos de ver es la reconciliación. Nos reconciliamos con Dios, nos acepta, nos acoge, nos ama, nos bendice. Y el tercer mucho más está basado en el versículo 15. Romanos capítulo 5, verso 15. Y este mucho más está relacionado a la gracia de Dios. Otro elemento importantísimo cuando la Biblia nos enseña sobre la gracia de Dios. Versículo 15 dice de la siguiente manera: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más. Aquí está el tercer mucho más. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Este es el tercer mucho más. Este mucho más es para los muchos que aceptan al Señor Jesús. Disculpe que esté a cada rato, a cada momento tocando esta forma, pero no podemos desarrollar este tema sin que hagamos esa clara diferencia de que la persona que acepta a Jesús es la persona que ha sido perdonada, salvada de sus pecados, y la persona que no acepta a Jesús está en una situación prácticamente de desprecio a Dios.
Uno dirá, ah, no, pero yo estoy bien con Dios, yo cuando estoy enfermo le rezo y hago esto, aquello. No, si usted no ha aceptado al Señor Jesús, de nada sirve estas cosas que haga. Usted tiene que abrir su corazón a Dios, a Jesús. Bueno, este versículo comienza como estamos viendo, pero el don no fue la transgresión. El don de Dios, refiriéndose a la obra de nuestro Señor Jesucristo, no fue para transgresión, más bien fue sí para salvación. Su muerte en sacrificio y su resurrección, que pone a los creyentes, a los que se llaman cristianos, en una relación correcta con Dios. Y esto es solo por gracia. No es porque nosotros seamos simpáticos o tengamos un buen trabajo o una buena casa o una buena familia. No es esto lo que Dios ve. Dios ve el corazón del ser humano. Dios ve el corazón. Y es que Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por gracia, Él nos ve, nos acepta y nos recibe, nos ama y nos abraza, nos acoge, no por nuestros hechos, porque por más que hechos podamos hacer nosotros, nunca y jamás serán suficientes para que podamos nosotros pagar el costo de nuestro error, el costo de nuestro pecado. Nunca. Por eso es que Jesús tenía que venir, por eso que había alguien que tenía que estar aquí, el Mesías anunciado mucho antes, unos 3-4 mil años antes de Jesús, ya estaba anunciado que iba a venir el Mesías, el Salvador. Y ha venido para nosotros, ya queda para atrás, hace 2000 y tantos años Jesús ya vino y ha mostrado Dios su gracia para nosotros. Y es más fácil ahora nosotros entender el mérito del sacrificio de Cristo es una gracia para nosotros. Porque la transgresión que está hablando el versículo bíblico es que se refiere a la desobediencia de Adán. Adán nos trajo transgresión. Él erró, él pecó y por esto es que ha contagiado a todo el mundo. Así que el pecado es mucho más nocivo, mucho más transmisible que el coronavirus que nosotros estamos viviendo. Nos podremos todavía librar del coronavirus si nos cuidamos y todo, pero del pecado usted jamás va a poder librarse. La criatura ya está concebido en el vientre de la mamá, ya es una persona pecadora, ya está en la situación de pecado. Entonces necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la comprensión, el acogimiento de nuestro Dios. Y esto es que solamente encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que por su vida hemos encontrado esto, hemos encontrado por su sacrificio que nos dio por su propia vida. Este es el sentido verdadero de la Semana Santa. Y esta Semana Santa lo debemos tener presente, lo debemos tener en cuenta todo el año, no solamente para archivarlo hasta el próximo año y después ver peliculitas y nos hace llorar, nos hace sentir. No, no es esto. La Semana Santa verdadera es el año entero recordar y estar siempre agradecidos a Dios, porque Él ha mandado a su Hijo y nos ha dado esa maravillosa gracia para que nosotros encontremos salvación. La gracia es para todos. La gracia no distingue al pobre, no distingue al empleado, no distingue al ejecutivo, no distingue al profesional, no distingue a la raza, no distingue al albañil o al ayudante de albañil. Todos tienen acceso a la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es gratuita. Porque Jesús es el que murió en la cruz del Calvario. Y esa preciosa gracia, la gracia que Dios nos ve con agrado por medio de su Hijo Jesucristo, es cuando Dios nos acoge con agrado y nos dice que nosotros somos sus hijos, somos sus hijas.
para las mujeres. Todo esto es obra de nuestro Señor Jesucristo. Y solo Él podía hacer ese trabajo de gracia para nosotros. Por la transgresión de uno, dice este versículo, refiriéndose justamente a Adán. Y por el sacrificio de uno, que se refiere al Señor Jesucristo, hemos encontrado salvación. El ser humano ha muerto espiritualmente cuando pecó. Cuando nuestros primeros padres pecaron, el ser humano espiritualmente estaba muerto. Y esto es justamente el resultado del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así nos informa la Biblia. Y esa es la realidad de que nos habla. Gracias que alguien nos avisa. Gracias a que alguien nos advierte. Porque si no supiera usted diría, bueno, yo no sabía nada de estas cosas. Ahora usted está sabiendo. Por eso el apóstol Pablo, cuando nos habla de esta tercera, mucho más, está hablando de Adán y de Cristo. Adán como el representante de la muerte, como el representante del fracaso, y Cristo, el que representa la vida, el que representa la gracia de Dios. Por eso nosotros honramos a Cristo, por eso adoramos a Cristo, porque la gracia es la generosa actitud de Dios hacia nosotros los pecadores, que a pesar de la gravedad y las implicaciones del mal o del pecado, nos acepta, nos recibe como hijos de Dios. Ahora, queridos que nos están acompañando, vamos a entrar al quinto mucho más. El quinto mucho más está relacionado a la gracia abundante de nuestro Dios. Justamente está en Romanos capítulo 5, versículo 20. Allí nos dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí encontramos el más cuando el pecado abundó. Sería, claro, el mucho más. Pero como tenemos sobreabundó la gracia, el mucho más se complementa ya para esa idea que estoy trayendo. Y es exactamente lo que está queriendo decir el texto. Por la ley. Se refiere a la ley de Moisés. Dice, el versículo 20 comienza: por la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es que por la ley de Moisés reconocemos cuál es el pecado o qué es el pecado. Por la ley de Moisés sabemos que nosotros podemos no hacer la voluntad de Dios. El problema es que ese estándar, esa norma, se nos ha puesto completamente difícil para cumplir. E infelizmente, la noticia es esto, la noticia triste que le traigo es que el ser humano no puede cumplir la ley de Moisés. Tampoco nunca ha podido cumplir. Entonces, para que la gracia de Dios sea manifiesta, el hombre tenía que recurrir a ciertas ceremonias, donde tenía que entrar un cordero, donde tenía que haber derramamiento de sangre de un corderito por cada familia, de un corderito perfecto. De esta manera, cada año, los judíos saldaban sus pecados y de la familia, porque no podían cumplir la ley. Si alguien en la tierra hubiera cumplido la ley, sería en vano entonces que Jesús hubiera venido. Jesús ha venido precisamente porque no hubo nadie, porque no hubo una sola persona que ha cumplido jamás la ley. Siempre ha sido con ayuda de sacrificios, nada más.
pero así cumplir a cabalidad la ley, los mandamientos que se ha traído por medio de Moisés, nadie, absolutamente nadie lo ha cumplido. Y por eso es que Jesús ha venido, por gracia. Esto es lo que dice. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y como ya hemos estado viendo anteriormente, la gracia se manifiesta por la misericordia de Dios que tiene al ser humano, al pecador, y por eso da a su Hijo único para que muera en lugar de estos pecadores. Con Cristo, justamente en Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Les voy a leer para que esté un poco más claro esta parte. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado, todos están lejos, todos están apartados, están destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado todos estábamos fuera, totalmente fuera de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No quisiera dejarle solo con este versículo. Le voy a leer más un versículo en Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Permítame explicarle esta primera partecita. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia de Dios es el hecho de haber enviado a su precioso Hijo para que muera, sufra por nosotros, vaya a la cruz por nosotros, muera por nosotros, sea sepultado por nosotros, pero no se ha quedado allí. Gracias a Dios, ha resucitado, y eso es lo que sella, esa es la garantía para que nosotros podamos acercarnos a Jesús por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe colocada en Jesús, en Cristo Jesús nuestro Señor. Solamente en Él. No hay otras alternativas. Los seres humanos acostumbramos poner otros elementos o personas. Pero no es así. Aquí nos dice, y la palabra nos indica siempre, que la fe colocada en Jesús. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios te lo da para que tú te agarres. Es como una herramienta que Dios te da para que te asegures de Dios, para que te agarres de Dios, para que te acerques a Dios, para que honres a Dios, para que creas en Dios, para que lo sirvas a Dios, para que le adores a Dios. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14 aún remacha un poquito más esta idea, mas dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No sé si es fácil para usted entender esto. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Si usted es cristiano, me está entendiendo de lo que estoy diciendo. Si usted no es cristiano o cristiana, de repente se le hace un poco difícil. Lo que está queriendo decir es que con Dios, que con Jesús, tu vida siempre está en triunfo. Que Dios te está ayudando siempre. Si antes era ratero, ahora trabaja. Si antes era borracho, ahora no gasta en licores, lleva ese dinero a casa, más un pancito para los hijos.
Si era mentiroso, no miente más. Si engañaba a su esposo o engañaba a su esposa, se metía en aventuras secretas, ya no hace más esto. Vive transparente, libre. Esto es vivir en triunfo. Y hay personas a veces que, ¿sabe qué? Cuando vives bien, estás en progreso, estás con la bendición de Dios, hasta la gente tiene envidia de tu vida. Hasta la gente ya se incomoda cuando entiendes a tu esposa, cuando andas junto con ella, cuando te ríes con ella, cuando estás en armonía, cuando estás en paz. Las personas maldosas te visitan y ven que tú estás viviendo bien, a veces sienten envidia. Pero si estás viviendo bien, si estás acompañado por la gracia de Dios, estás viviendo en una vida de triunfo. Esto es el último mucho más. No sé si está dándose cuenta. Con Dios es así. Siempre es mucho más de la muerte, mucho más de la pasión de Jesús, mucho más del sufrimiento de Jesús, mucho más de la muerte de Jesús, mucho más del entierro de nuestro Señor, es mucho más de la resurrección. Hoy en día los hijos de Dios disfrutan de la gracia y de la bendición de Dios porque tenemos a un Jesús que vive, a un Jesús vivo, a un Jesús resucitado, a un Dios presente, no está ausente. Esta es la gracia. Por eso el cristiano vive de gracia en gracia. Y el que no tiene a Cristo, por más que tenga riquezas, por más que tenga todas las comodidades del mundo, solamente vive de desgracia en desgracia. El Hijo de Dios, el cristiano con Cristo, vive de gracia en gracia, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esto es lo que marca. Este es el estilo de vida que Dios nos concede, que Dios nos da. Y quisiéramos que tú también te hagas parte de esto. Estás viviendo de repente de derrota en derrota, de frustración en frustración, de lío en lío, de pelea en pelea, de salud, de mala salud en salud. Querido, esta es la hora que tú tienes que vivir en triunfo en Cristo Jesús. No estoy diciéndote que las cosas es automática. Siempre va a haber también algunas dificultades, va a haber algunas pruebas. Vamos a pasar por cosas también un poquito tristes, pero la garantía, la base de tu fe está cimentada en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en las malas o en las buenas, nuestro lema, nuestro seguimiento será nuestro propio Señor Jesucristo. Lloraremos, pero tenemos el triunfo de Jesús. Sufriremos, pero tenemos el triunfo en Cristo Jesús. Pasarás algunas necesidades, pero estás con el triunfo de nuestro Señor Jesús. Esto es lo que marca nuestra vida. Esto es lo que marca la calidad de la vida cristiana con Jesús. Porque vamos de gracia en gracia. Queridos oyentes, voy a concluir este tema. Voy a concluir recordándote estos 5 muchos más. Les había hablado el primero mucho más es la liberación de la ira de Dios. Versículo 9. La liberación de la ira de Dios. Qué precioso. Ya no vamos a estar bajo la ira de Dios. Vamos a estar mucho más ya librados de la ira de Dios. El segundo, mucho más, está en la reconciliación de nosotros pecadores con un ser santo, absoluto, puro, limpio. ¿Qué tiene que ver un ser pecador, sucio, cochino, asqueroso con un Señor santo y limpio? Pero como les decía, como les dije, Jesús toma la mano del Padre y toma nuestra mano y nos pone en una preciosa amistad.
Si usted ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, usted está en amistad así con Dios. No está más en juicio. Ha sido reconciliado. Este es el segundo mucho más. Así trabaja Dios. Trabaja Dios siempre mucho más de lo que nosotros esperamos. Mucho más de lo que nosotros imaginábamos. Mucho más de nuestra humana lógica. El tercer mucho más está relacionado con el don de la gracia de Dios. Versículo 15, 5:15. La gracia, cuando Dios nos ve con misericordia y tiene compasión de nosotros. Y Jesús se hace el instrumento de la gracia para que por medio de Él encontremos la salvación. El cuarto mucho más, les he hablado, es el reinado del creyente en vida. Ya en esta vida, aceptando al Señor Jesús, estamos ya dentro del reino de Dios. Pero el reino pleno de Dios viene cuando Jesús venga y nos lleve a su gloria eterna. Esto es el mucho más del creyente que va a reinar con Jesús en vida entera, en vida eterna. No por 10, no por 20,000, no por 1,000,000 de años. Es para siempre, para la eternidad. Y el quinto, para que no se olvide nada más, el mucho más de la abundante gracia de nuestro Dios. Gracia sobre gracia. Con todo esto, querido oyente, el cristiano es la persona más dichosa de esta tierra, porque siempre tiene el mucho más de Dios. El cristiano es la persona más privilegiada de esta tierra. El cristiano o la cristiana es la más agraciada de esta tierra. El cristiano y la cristiana son las personas más bendecidas por Dios aquí en la tierra. ¿Qué cosa estás esperando? ¿En qué estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Vas a perder todo esto mucho más de Dios? Por mucho menos que te ofrece el mundo, por mucho menos que te ofrece Satanás. ¿Te vas a conformar con poco? ¿Te vas a conformar con miseria? No, conformémonos por lo mucho más de Dios. Y Dios tiene mucho más para darnos, mucho más para bendecirnos. ¿Usted pensaba que la pasión de Jesús, que solo era un momento que da mucha pena, película de la vida de Jesús, lo azotan, lo crucifican, muchas personas hasta lloran, después viene la resurrección y después ya no le damos más importancia? No haga esto. Semana Santa es siempre. Siempre es la vida santa en Dios. Siempre es recordar y agradecer a Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por la resurrección tenemos mucho más. Y aún mucho más cosas. El cristiano sale ganando. Nuestro Señor crucificado, muerto y sepultado se levantó de entre los muertos al tercer día. Ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria. Mientras tanto, estás altamente beneficiado con los 5 mucho más de esta mañana que te he enseñado, basado en el libro de Romanos, capítulo 5, 9 al 20. Te leo un versículo, te lo dedico este versículo, te dejo este versículo de 2 de Corintios 3, 18, que dice así: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Llamo su atención a este detalle que dice: somos transformados de gloria en gloria. Esto es el mucho más de Dios. El cristiano siempre va a ir en su vida de gloria en gloria, porque cada día estará viendo la mano de Dios en su vida. Cada día estará recibiendo las bendiciones de Dios. Como ya le estaba diciendo, no se conforme con poca cosa. No se conforme con miserias que el enemigo, que el diablo te lo da. Te dará placer, te lo dará hasta dinero, pero eso no dura, eso no vas a llevar. Lo que vas a llevar es la gracia de Dios. Cuando venga Jesús, serás levantado, serás levantada para dar la bienvenida al Cordero de Dios. Y Él vendrá en triunfo, vendrá con sus ángeles para recogerte, para recogernos y llevarnos a su gloria eterna. Todo esto es mucho más. Y en el reino de los cielos, allá todavía habrá mucho más. El mucho más con Dios no para. El mucho menos con el enemigo te hunde, te destruye. Entonces, para terminar, si tú todavía no has recibido al Señor Jesucristo, no te conformes con migajas que esta vida te ofrece. Confórmate con la gracia tremenda de Dios, con lo mucho más que Dios nos da. Acepta al Señor Jesús en tu corazón y Él te dará siempre la victoria. Siempre te dará la vida de gloria en gloria. Y eso es lo que deseamos para ti en esta mañana. Veamos la gloria de Dios, veamos la gracia de Dios, veamos la bendición de Dios en nuestras vidas. De esta manera culminamos esta parte de la presentación, de la exposición de la palabra de Dios. Le deseo una buena semana, le deseo las bendiciones de nuestro Dios, le deseo las ricas bendiciones de nuestro Dios. Recuerde siempre que con Dios siempre es mucho más. No pierda esa oportunidad de merecer el cuidado, la gracia de nuestro Señor, que siempre será para usted también mucho más. Que tenga una buena semana. Nuestro Dios le bendiga. Un buen día para usted y familia. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Hoy te espera tu buen Salvador. Hoy te espera tu buen Salvador. Tu Salvador te espera. Damos gracias a Dios por este maravilloso culto. Y sobre todo damos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos, de alabar juntos y de ser bendecido con la palabra de Dios.
En esta mañana queremos también que usted sobre todo recuerde siempre que en momentos de dificultad tenemos que ser pacientes y esperar en Jehová. No tome decisiones apresuradas que le pueden llevar a consecuencias fatales. Y así como también el rey David, como testimonio de vida, en Salmos capítulo 40, versículo 1 al 2 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Confíe, Dios está con usted y Él también será su mejor aliado en medio de la adversidad. Vamos en ese momento a darle gracias a Dios y juntos también nos acercamos a través de la oración para poder expresar nuestra gratitud a Dios. Oramos. Padre bendito, te damos gracias. Alabamos, glorificamos tu nombre. En esta mañana tenemos la bendición de estar juntos, animándonos, alentándonos y aún también juntos expresando nuestra gratitud a ti por todas tus bendiciones. Te damos gracias porque sin ti nuestra vida no tiene sentido. Gracias a ti, oh bendito Dios, podemos tener un propósito que permite definir nuestra vida y más aún superar toda adversidad, sabiendo que tú estás con nosotros. Y aún también cada una de tus promesas nos mantienen firmes para perseverar en medio de esta carrera que hemos emprendido. Te pido de todo corazón que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Guárdalos de todo mal, líbralos de todo peligro, libéralos de esta pandemia. Sobre todo bendice su vida, su salud, bendice su economía, su trabajo, su negocio. Es nuestra oración para que puedas estar bendiciendo siempre a cada uno de mis hermanos. Nuestra oración también por aquellos que están en casa. Tal vez algunos desanimados por las adversidades, tal vez otros quebrantados en su salud, pero oramos por ellos para que tú también los restaures, para que tú mismo, Padre bendito, puedas también levantarlos del lecho en el cual ellos están. Gracias te damos por este culto, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, terminamos en esta mañana recordándoles a cada uno de ustedes que de lunes a sábado a las 8 de la noche tenemos las reuniones de las devocionales de Cyber Church. Usted también está invitado, puede hacerlo cada día y el enlace lo publicamos en la página de Facebook para que usted también pueda ser parte de estas reuniones especiales. Un abrazo a cada uno de ustedes y sobre todo deseando de todo corazón que la bendición se multiplique siempre en sus vidas. Bendiciones a todos. Nos despedimos en el amor de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No temerás el terror, no
Alza los ojos y mira al cielo. ¿Quién ha creado todas esas estrellas? Él las ordena una por una y llama a cada una por su nombre. Su poder es tan grande e incomparable es su fuerza, que no falta ninguna de ellas. Mira todo lo que Dios hizo por ti en este día. Mira cómo hasta aquí te ha cuidado. Da gracias por cada bendición que hoy pudiste ver y por aquellas que llegaron a tu vida pero que tal vez no te diste cuenta. Hoy Dios ha estado contigo, ha estado con todos, ha tenido oídos, tiempo y espacio para escuchar cada una de las oraciones que hoy fueron elevadas al cielo. Dios hoy estuvo contigo, a pesar de las dificultades que pudiste haber vivido. Ahí estuvo Dios, y hasta ahora cada promesa en ti ha cumplido. Tal vez nuestra mente esté cargada de problemas que tuvimos el día de hoy. Tal vez el estrés de este día nos impide poder encontrar calma para dormir en paz. Pero hoy, Dios quiere darte su paz y recordarte que Él es quien vela tus sueños, que puedes acudir a Él antes de dormir, y Él estará atento para escucharte y brindarte la paz que tú hoy necesitas. El Señor es bueno, es refugio en tiempos de angustia, y protege a los que en Él confían. Dios te ha dado ya esa promesa. Él te ha prometido que si tú confías en su palabra, Él será tu refugio cuando sientas angustia, porque Dios es bueno, y porque es bueno, es por ello que ahora Él va a cuidar de ti. Será tu refugio en esta noche. La verás como una noche tranquila, en la cual has de descansar y reponer las fuerzas que el día de hoy se llevó. Dios será tu amparo y fortaleza, y en sus brazos de amor podrás dormir en tranquilidad. Deja tus cargas en sus manos. Deja que sea Dios quien te demuestre que Él tiene la paz que siempre has buscado, pero nunca la habías encontrado. Deja que sea Dios quien vele tus sueños, que sus santos ángeles acampen alrededor de tu hogar, que sea Él quien cuide de ti y de tu familia, porque Dios es poderoso, es compasivo, es un Dios bueno que quiere lo mejor para ti. Confía en su palabra y hoy duerme en paz pensando y confiando en que Dios cuida de ti.